estén interesados en este tema tan importante y tan actual como el del libro del profesor Viana, que pasamos a introducir. Bien, tengo el agrado, el gusto y el privilegio de introducir esta presentación del libro del profesor Horacio Viana, que se titula Tratados impositivos, y esta pregunta en el título: ¿se sostiene el discurso para los países en vía de desarrollo en el siglo XXI? Para nosotros, que somos del derecho societario, nos parece muy sugerente el título del libro, que por supuesto trata de aspectos tributarios, pero nos viene a la memoria todo el proceso que a nivel de derecho societario, a través del impulso de la OCDE y del GAFI, se ha llevado a los cambios tan importantes en el sistema o en el régimen societario uruguayo, que ha obligado a inscribir primero a los accionistas en el Banco Central y después también a los beneficiarios finales. Y todo eso nos hace preguntarnos cuánto bien hace al país y cuán viable es y cuán eficiente es para los intereses del país, y cómo este juego de fuerzas a nivel internacional a veces no se termina de entender del todo bien. En ese sentido, me parece que el esfuerzo en el libro, en el profundo libro que el profesor Viana nos presenta hoy, va a ser muy útil para esta discusión tan importante. En ese sentido, introduzco al profesor Sebastián Arcia, que lidera nuestro máster en tributación en la Universidad de Montevideo, y también lidera las cátedras a nivel de grado, junto con un equipo de profesores de primer nivel, entre los que se encuentra el profesor Viana. Así que sin más, le doy la palabra a Sebastián, que supongo que está por ahí, y luego va a hablar el profesor Viana manejando algunas de las ideas que comenta y desarrolla en el libro. Así que, sin más, felicitaciones, Horacio, una vez más por la publicación, que es una investigación de primer nivel. Muchas gracias, Miguel. Bien, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. Como dice nuestra Constitución, lo importante es la doctrina más recibida, no la mayoritaria, Miguel, ¿verdad? Haciendo alusión a si somos pocos, somos muchos, no importa. El problema es la calidad. Y bueno, y en esto simplemente, bueno, en primer lugar, agradecer a Horacio el ofrecimiento para la presentación y el prólogo del libro. Realmente fue un desafío muy, muy interesante, porque realmente es un libro que en cierta medida, o en gran medida debo confesar, comparto muchas de las conclusiones de Horacio, pero bueno, en última instancia, Horacio tuvo la valentía y la responsabilidad, y se tomó el tiempo como para escribirlo. Realmente es así. Y bien, yo ahí, ustedes verán ahí en el prólogo, yo definiría la obra como rupturista. ¿Por qué? Básicamente porque en última instancia, en los últimos años, no podemos poner mojones, pero podemos manejar un mojón. Pudo haber sido el 2001, después de la caída de las Torres Gemelas. Otro mojón podría ser el 2008, la crisis europea. Otro mojón podría ser el año 2009, a raíz de, como consecuencia de la crisis europea, la reunión del G20, en el cual, digamos, un mojón anterior a todo eso puede ser el trabajo, el primer paper relevante de la OCDE, ¿no?, sobre el Harmful Tax Competition, ¿no?, ¿verdad?, del año 98, que básicamente todo tiende a lo mismo, digamos, ¿no? Todo tiende a estandarizar lo que es la tributación internacional, la tributación transfronteriza, y ahora aparecen conceptos, términos que ya son hasta familiares, ¿no? El término estándar, ¿no? El estándar de intercambio de información, el estándar de imposición a la renta. En otros casos se habla de principios, ¿no? El principio, un poco lo que analiza Horacio, ¿no? El principio de única tributación, el principio de beneficio, que en definitiva, un poco creo que lo que pone sobre la mesa Horacio justamente es si realmente esto se eleva la calidad
de principios, si son verdaderas normas consuetudinarias con la consecuencia que tiene, porque en el ámbito del derecho internacional público sabemos lo que es la costumbre y el efecto que tiene la costumbre en esa rama. Y en realidad me atrevo a no interpretar a Horacio, obviamente, porque ahora él se va a encargar de explicarlo, pero sí por lo pronto, por lo importante de la obra es esto, más allá de las conclusiones del autor, más allá de las consideraciones que envierta, lo importante es cómo, digamos, la interpretación que cada uno hace a partir de la obra, ¿no? Yo creo que eso es lo que le da la riqueza a cualquier libro, ¿no? Que tenga una vida propia que trascienda al autor, ¿no? Y que cada uno de nosotros podamos ver el libro que querramos ver o el libro que nosotros entendemos que es, digamos, más allá de lo que quiso eventualmente transmitir el autor. Y eso yo creo que es lo importante del libro, ¿no? Decimos, justamente el hecho de que es un libro que por lo pronto no se guía por justamente los eslogans que hoy por hoy hay, asumir como un dato casi axiomático ciertas cosas, como por ejemplo que es correcto y que lo que corresponde es que digamos, que los estados que ofician de estado fuente sean quienes tengan la potestad de gravar las rentas activas, y los estados o el estado de residencia del beneficiario de las rentas pasivas tendría que tener, o serían ellos los que tendrían que tener la prioridad sobre esas rentas, ¿no? Cosas que en última instancia se repiten y se manejan como si fueran así, o por ejemplo, que una misma renta no puede ser grabada dos veces, ¿ah? O sea, o por dos estados, y por el contrario, nunca puede haber una renta no grabada. O sea, el concepto ese de gravabilidad única, ¿no? Es decir, bueno, o sea, de alguna manera tratando de neutralizar lo que es la doble imposición y también la doble no imposición, que si bien surge de los papers de la OCDE, básicamente a partir del plan BEPS, y está en el prólogo del modelo, pero después vemos que en el modelo en sí no lo plasmaron, ¿no? Entonces, en última instancia es un discurso tibio, tímido, a nivel de papeles, a nivel de prólogo de un modelo, pero después cuando hay bueno, plasmarlo en el propio modelo, no hay en el modelo OCDE cláusulas de subject to tax, no hay una modificación del método de la exención, que sabemos que sigue, digamos, su fórmula originaria, que es un campo fértil a la doble no imposición. Entonces, en última instancia, reitero, digamos, hoy por hoy nos enfrentamos a una política internacional manejada por fuera de los parlamentos, en un ámbito que en última instancia sí, podemos decir, es un ámbito con visos de democrático, ¿no? Un ámbito multitudinario, ahí hay cientos de países, ¿no? En el foro global y cada vez son más, pero creo que todos sabemos que en realidad, más allá de que haya muchos que lo integran, son pocos los que definen, son pocos los que deciden. Y ahora aparecen reglas nuevas, que aparte, digamos, justamente yo creo que en los últimos años se está desnudando cada vez más el pragmatismo de la fiscalidad internacional, donde toda la teoría que antes, por lo menos antes había un esfuerzo por tratar de dar una justificación teórica, basado en la equidad, basado en la capacidad contributiva, vaya a saber en qué, ¿no? A la hora de justificar ciertas opciones, ¿no? Optar por el criterio de la fuente o el criterio de la residencia, etcétera. Pero hoy por hoy cada vez me parece que de a poco se está, digamos, dejando en evidencia que la realidad es otra. En definitiva, los soportes teóricos de muchos institutos que se manejan a nivel de la tributación internacional, en realidad están al servicio de meras definiciones políticas. Y el ejemplo, por lo pronto, me parece más relevante es lo que ha sucedido con el plan BEPS y con el actual impuesto o proyecto de impuesto global. Allá por el año 2013 aparece el plan BEPS con las 15 acciones, aparece la acción 5 para combatir los regímenes de fiscalidad preferente, etc. Dan ciertas pautas, establecen ciertas condiciones, permiten y aceptan la existencia de ciertos regímenes que tengan una carga tributaria disminuida o en algunos casos nula, bajo determinados supuestos. De hecho, Uruguay fue protagonista de ajustes a nivel del régimen tributario del software, la normativa a nivel de zona franca. Y bueno, y ahora aparece el proyecto de impuesto global, que bueno, que resurgió a partir de un cambio político, obviamente, de los Estados Unidos, que lo resurge, lo resalta, y en definitiva, hoy por hoy, nos enfrentamos a un nuevo, no sé si la palabra es principio, un nuevo estándar,
llamémosle, que es un concepto ahí que no sabes qué es, ¿no? Si es principio, si es costumbre, es estándar, ¿no? Una terminología, hay soft, ¿no? Y bueno, y este estándar indicaría que supuestamente la tributación a la renta empresarial tendría que tener un piso de un 15%. ¿No? ¿Por qué menos, por qué no menos? O sea, la preocupación ya no es por la sobretributación, sino la infratributación. Y este proyecto de impuesto global, de alguna manera está borrando absolutamente, o no sé si absolutamente, pero en gran medida borrando con el codo lo que se escribió con la mano hace poco tiempo con la acción 5 de BEPS. ¿Y por qué? Y bueno, porque en última instancia se dieron cuenta de que, bueno, que de repente fueron blandos, por llamarlo de alguna manera, con los resultados de la acción 5 y en definitiva tenían que apretar el acelerador hacia, hacia algo, digamos, más agresivo en términos de tributación. Entonces, bueno, yo creo que lo importante de la obra es eso, digamos, ¿no? Que deja en evidencia una cantidad yo le diría que en algunos casos son axiomas, ¿no? Verdades reveladas que son indiscutibles o que pretenden ser indiscutibles. Yo creo que también hay una, hay una justificación, porque hay algunos casos que son indiscutibles porque en realidad no tienen respaldo, ¿no? Pero bueno, hoy por hoy yo creo que justamente el trabajo de Horacio fue justamente el de tocar todos estos institutos, llamémosle por decirlo de alguna manera, y someterlos a un baño de realidad, para que cada uno en última instancia tome la conclusión o adopte la conclusión que entienda más conveniente. Algunos estarán de acuerdo, otros no, y otros obviamente en algunas cosas sí, otras no, pero lo importante es en definitiva, que es, por lo pronto yo me animo a decir que la primera obra, el primer libro en Uruguay como libro, ¿ah? Si bien hay trabajos, sí, que en algunos casos se puede ver cierta versión crítica, algunos aspectos, es el primer libro que en última instancia, bueno, pone, yo creo que a trasluz la justificación o la pseudo justificación que puedan tener algunos estándares, por llamarlo de una manera, que se ha manejado a nivel de la tributación internacional, que en principio mucha gente o muchos lo adoptan como correcto, estará bien, porque son, ¿no? Pero en última instancia, bueno, justamente Horacio se encarga por lo pronto, someterlos al filtro del cuestionamiento. En algunos casos, por lo pronto, me da la sensación de que él tiene una posición concreta y en algunos casos, en última instancia, entiende que, bueno, no necesariamente está ni tan mal ni tan bien, pero bueno, pero lo importante es dejarlo justamente a consideración del lector. Para no robarle tiempo a Horacio, realmente entiendo que estoy convencido que es una obra no solamente muy importante, sino que de gran aporte porque es novedosa. ¿Ah? Es novedosa en el ámbito de nuestra doctrina y me animo a decir que es novedosa también a nivel de la doctrina internacional. No es común ver una obra, digamos, con este enfoque. Y bueno, Horacio, simplemente felicitarte e invitar a todos a leerlo. Es un libro profundo, no se lee en 2 minutos. Ajá. Y bueno, justamente lo marco como una virtud. ¿Bien? Bueno, Horacio, no te quito más tiempo. Te dejo a ti. Yo me voy del audio. Bueno, Sebastián, muchas gracias. Y de nuevo, muchas gracias por el prólogo. La verdad que tus palabras, es un honor recibir esas palabras de vos. Después la verdad que quedé muy, muy agradecido. Y también con la Universidad de Montevideo por publicar este libro que es inédito, un libro online y gratuito. Así que aceptaron que se haya publicado un libro con estas características, pero bueno, me gustaba que se hiciera público el libro, más allá de lo que puede ser publicarlo en soporte papel y que quede ahí empolvándose en una biblioteca. Y un poco, la verdad, Sebastián, que lo leíste muy bien porque el libro apuntó a una búsqueda personal mía, o sea,
yo estaba embarcado en otro proyecto, un proyecto que también tiene que ver con los tratados impositivos y los países en vía de desarrollo, de una cláusula concreta de los convenios tributarios, y estaba en eso, y en un momento dije, bueno, pero yo tengo que ver para qué sirven los tratados y si cumplen con ese propósito para el que sirven, antes de ver si una cláusula del tratado sirve o no. Y entonces empezó a acumular ese material, acumular, hasta que se independizó en este libro, que es como una búsqueda personal para ver si los tratados, en definitiva, sirven para algo o no, o son necesarios o no. Mi intuición original de las lecturas dispersas que tenía era que los tratados no servían no eran necesarios e incluso eran inconvenientes para los países en vía de desarrollo. ¿No? Esa era, pero no lo tenía armado como lo armé en este libro. Y más allá de eso, veía que en la última década, más o menos, había un aumento considerable en la red de tratados impositivos de los países en vía de desarrollo. En Uruguay lo vimos, pero no solo en Uruguay, lo vemos también en otros países latinoamericanos y en vía de desarrollo, ¿no? Y la realidad es que ¿cómo se celebran estos tratados? Estos tratados se negocian por el Poder Ejecutivo sin que haya un estudio muy, muy importante de si son convenientes, no, estudio económico. Cada uno tiene su modelo y lo trata de imponer. Si es necesario celebrar el tratado con otro Estado, no hay mucho estudio de eso. Y después va al Parlamento y el Parlamento lo ratifica sin saber mucho qué es lo que está ratificando, ¿no? Porque es un área que se maneja más en el lado ejecutivo, ¿no? Perdón, Miriam, ¿podrás apagar el audio, por favor? Y entonces, y así es como se celebran en definitiva los tratados impositivos. No digo en Uruguay, ustedes lo pueden ver que yo creo que ningún tratado que haya celebrado Uruguay hay un estudio de por qué es necesario un tratado con Liechtenstein o con Malta, ¿no? ¿Por qué pensamos un tratado impositivo con Liechtenstein o con Malta o con tantos otros países? No sé. ¿Por qué lo ratificó el Parlamento? No sé. Así podemos hablar de varios. ¿Y cómo se justifican? Con dos cosas genéricas. Sirven para eliminar la doble imposición y sirven para atraer inversión. Entonces uno dice, sí, vamos a celebrar tratados impositivos porque eliminan la doble imposición, vamos a celebrar esas son las dos justificaciones básicas por las cuales se celebran los tratados impositivos. En lo que hace a eliminar la doble imposición, los tratados no eliminan la doble imposición. Eso es una regla genérica aceptada. O sea, la doble imposición se elimina por derecho interno. Todos los estados que graban la renta de fuente extranjera la eliminan por derecho interno. Entonces no es necesario celebrar un tratado para eliminar la doble imposición jurídica, ¿no? En la mayor parte de los países. Tenemos excepciones, Turquía, Suiza, que adoptan diferentes métodos para eliminar la doble imposición, pero bueno, en general no son necesarios para eliminar la doble imposición jurídica. Salvo en algunos casos extremos, como diferencias en las reglas de fuente para eliminar la doble imposición, que ahí sí eliminan la doble imposición jurídica. ¿Cómo? Diciéndole al estado de la fuente, que en general va a ser el país en vía de desarrollo, no puede grabar, ¿no? O sea, restringiendo la potestad tributaria del estado de la fuente. Eso es en cuanto a la doble imposición jurídica. La doble imposición económica, de precio de transferencia, o jurídica de atribución de rentas al establecimiento permanente, los tratados impositivos no dicen nada. Tenemos el artículo 7 y 9, que dicen poco y nada de cuál es el precio de mercado o cómo atribuir las rentas al establecimiento permanente. Todo eso se construye en base a guías de la OCDE, ¿no? Que no son parte de los tratados. Incluso vean una sentencia de TCA reciente que un ministro dice que hay que interpretar precio de transferencia de acuerdo a la guía de la OCDE, ¿no? Ni siquiera había un tratado. O sea, ni siquiera se precisan tratados para eliminar la doble imposición económica en base a las guías de la OCDE, ¿no?
Eso es lo que hace a la eliminación de la doble imposición. Entonces, por ese lado, tenemos que la gran justificación que uno escucha de los precisamos para eliminar la doble imposición, no es tan así. O por lo menos no hay un estudio de si es necesario un tratado con Liechtenstein para eliminar la doble imposición con Liechtenstein y con Malta o con el que sea. No se hace ese tipo de estudio, ¿no? De cuáles son los problemas que hay. ¿Cuál es la otra justificación? Sirven para atraer la inversión extranjera. ¿No? Es claro, o sea, lo que se dice a nivel de la doctrina internacional es que los países desarrollados compiten por residentes, ¿no? Personas de alto poder adquisitivo, técnicos, etcétera, y los países en vía de desarrollo compiten más que nada por atraer inversión, ¿no? Que mientras los desarrollados compiten más que nada por residentes, nosotros competimos más que nada por atraer inversión. Entonces, si el tratado impositivo sirve para atraer inversión, sería bueno, ¿no? Entonces, el tratado impositivo sería una especie de incentivo tributario, ¿no? En vez de hacer una ley de promoción de la inversión extranjera, se elabora un tratado impositivo, ¿no? Con reglas que tienen 100 años, más o menos, ¿no? Y que no están direccionadas como incentivos tributarios, ¿no? Es claro que sería mucho más conveniente hacer incentivos tributarios por derecho interno que mediante la estructura de un tratado. Más allá de la certeza que nos da un tratado de que en general duran más que los incentivos internos. Pero ahí está lo que yo creo que es el argumento, en este sentido, un argumento importante que en su momento lo hizo Bastrocki, ¿no? Creo que empezó él, que dice que como los estados en vías de desarrollo compiten con por capital, la mejor opción para un estado en vías de desarrollo es celebrar un tratado impositivo. Porque si no lo celebra, lo va a celebrar otro estado que compite con él. Entonces, si yo tengo Uruguay y Argentina, ¿no? Y viene Estados Unidos y quiere celebrar un convenio con Uruguay, y Uruguay le dice que no, capaz que lo celebra con Argentina, yo compito con Argentina, y entonces los estadounidenses van a tener van a encontrar más atractivo invertir en Argentina que en Uruguay. En el supuesto en que Argentina y Uruguay compiten, ¿no? Por atraer esa inversión. Entonces Bastrocki dice, lo mejor que pueden hacer es celebrar tratados. Pero eso no es un llamado general a celebrar tratados, sino un llamado a celebrar tratados con ciertos países específicos, ¿no? Países específicos de los cuales me interesa atraer inversores y que pueden ser atraídos por países que compiten conmigo, ¿no? ¿Y cuál es la conclusión que después escribe Neumayer ya en el año 2012 de esto? Que como grupo, los países en vías de desarrollo estaríamos mejor sin celebrar tratados impositivos. Es decir, que si nos juntáramos todos, lo mejor que podríamos hacer es no celebrar tratados impositivos. Pero individualmente, justamente por esta competencia fiscal, estamos mejor celebrando tratados. Es decir, que como estamos en competencia, lo mejor que podemos hacer es celebrar tratados impositivos, ¿no? Entonces me parece que este lado de atraer inversión extranjera es un argumento válido, si bien no es una justificación genérica para celebrar tratados impositivos. Como les decía, Liechtenstein, Malta, no nos interesa atraer inversores de esos países, ¿no? O el tipo de inversión que puede venir de esos países, ¿no? Porque no va a ser inversión extranjera directa, eso va a ser planificación fiscal, ¿no? En general. Y por último, lo último que les menciono es otro aspecto porque estos me parece que son los dos propósitos fundamentales, pero yo también, otra cosa que quise hacer en el libro fue ver cómo los tratados impositivos encajaban dentro de todos los discursos o discusiones que se dan en el derecho tributario internacional.
¿no? Y cómo cumplían con todos esos propósitos. Y uno de los propósitos que me parece que es relevante, es lo que refiere a la competencia fiscal nociva y a los paraísos fiscales, ¿no? Ahí yo hago un estudio histórico de estos temas, ¿no? Histórico a partir del 98, no tan atrás, ¿no? Que fue más o menos cuando comenzaron. Y estos temas, que también lo señaló Sebastián, son temas sumamente relevantes y que una mirada a la historia nos puede llevar a ver la actualidad, ¿no? En junio de este año, Uruguay fue amenazado de ser introducido en la lista de jurisdicciones no cooperantes de la Unión Europea, ¿no? O sea, Uruguay está cumpliendo. Cumplió con el Foro Global. Cumplió con BEPS. Y ahora viene otra organización, la Unión Europea, con sus propias reglas, que tiene aparte, y no otra organización, porque la mayor parte de las iniciativas de la OCDE, el que está atrás es la Unión Europea, ¿no? ¿Por qué? Por el proyecto de armonización fiscal dentro de la Unión Europea. Quieren armonizar los impuestos en la Unión Europea, pero y que no haya competencia fiscal allá adentro, pero si hacen eso, toda la planificación fiscal que hay en Suiza, Luxemburgo, Chipre, Malta, se les va a otros países. Entonces quieren imponerle al resto del mundo las mismas reglas, ¿no? Eso es lo que está pasando, y por eso, atrás de todas estas iniciativas de la OCDE está la Unión Europea, ¿no? No la alcanzó con BEPS, como decía Sebastián, y ahora impone sus propias reglas, la regla que ahora le quiere imponer a Uruguay. Y aparte, no sé, ustedes deben saber que el origen de la OCDE fue justamente la Unión Europea, ¿no? Fue una organización creada para reconstruir Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿con qué nos encontramos como Uruguay? Nos encontramos que tenemos que cumplir con la OCDE, que las iniciativas vienen de la Unión Europea. Ahora también con la Unión Europea, ¿no? Tenemos que también cumplir con lo que nos dice el G20. En el G20 está Brasil y Argentina, y el G7. Y entonces uno ve que se están esparciendo organizaciones y reglas que ponen sus propios estándares, ¿no? Y yo quiero acá traer para una frase que me parece que es sumamente relevante, del director de la OCDE, ¿no? Que la dijo en el año 2015. Todas estas iniciativas comenzaron a entrar en los países, en lo que paraísos fiscales, entre comillas, en el 2008, ¿no? Básicamente fue por esos años que empezaron a entrar, ¿no? Ustedes ven que Uruguay le empezaron a exigir que lista gris. Fue en esos años que justamente hubo una crisis mundial. En el año 2015, el director de la OCDE dijo que, como los países desarrollados no sabían cómo lidiar con la crisis de 2008, utilizaron a los paraísos fiscales como chivos expiatorios. O sea que el origen del Foro Global fue que los países desarrollados no sabían cómo tratar la crisis económica. Entonces dijeron, ¿qué hacemos? Le echamos la culpa a los paraísos fiscales y arrancamos con todas estas iniciativas. Y no es menor que esto lo haya dicho el director de la OCDE. Esto ya lo decía los académicos, lo decía todo el mundo, pero el propio director de la OCDE reconoció esto 7 años después. Entonces el punto es que uno nunca sabe qué hay detrás de todas estas iniciativas que nos están llegando, ¿no? Uno ve algo, pero no ve lo que hay detrás, ¿no? Por eso creo que hay que estar atento. Yo espero que por lo menos el libro invite a la reflexión. No creo que vaya a cambiar nada, porque somos Uruguay, no somos un país muy grande y no podemos hacer nada, ¿no? Básicamente, lo poco que podemos hacer es acatar lo que nos dicen, y la creación de algún bloque
aparte de todos estos bloques, es muy difícil, porque ya está todo hecho bloques, ¿no? G7, G20, Unión Europea, OCDE, ¿no? OCDE, que nos agarra a Colombia y Costa Rica, entonces va dividiendo América Latina y va agarrando otros países. Entonces, un bloque contra todas estas iniciativas va a ser difícil. Combatir estas iniciativas va a ser difícil. Bueno, pero por lo menos, humildemente, lo que traté de hacer con el libro fue mostrar una visión alternativa y crítica a todas estas reglas, que en última instancia, si tienen algún impacto, lo vamos a ver en el futuro. Pero bueno, les agradezco a todos estar acá. De nuevo, muchas gracias, Sebastián, por el prólogo y la presentación esta. También Miguel por la presentación. Y los que se animen a leerlos, a leer el libro, espero que lo disfruten. Y bueno, no conseguí canapés virtuales, porque dice que hay algunos cursos que ofrecen un refresco virtual, un canapé virtual, pero... Y éramos pocos, así que me habría salido barato, ¿no? Pero somos pocos, pero bueno. Muchas gracias a todos por estar acá. Muchas gracias, Horacio, y felicitaciones nuevamente. Gracias. Luego. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario para hacer. En todo caso, invitamos nuevamente a la lectura del libro, que como quedó claro, es casi ineludible y nos va a ilustrar mucho en lo que es este proceso y para entender bien los vaivenes tributarios a los que nos está llevando la OCDE. Bueno, no sé si hay comentarios, si no dejamos por acá y les mando un saludo a todos y espero verlos en el próximo evento que organicemos. Bueno, saludos entonces, chao, chao. Gracias. Bueno, hasta luego, chao, muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Chao. Hasta luego y felicitaciones, Horacio.